¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la estenosis. Estenosis, ¿qué es lo que significa? En sí lo que significa es un estrechamiento de un conducto o un pasaje. Entonces esta estenosis se puede dar típicamente en alguna parte de tu columna. O sea, sí, puede ser en la columna cervical, dorsal o torácica y lumbar. También se pueden dar a los lados en donde salen las raíces nerviosas que van y se distribuyen hacia cada rincón de tu cuerpo. Pero aquí lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y por qué se puede dar una estenosis? Porque típicamente si vemos la literatura nos va a decir que es un crecimiento óseo. Pero ¿cómo que un crecimiento óseo? O sea, ¿de una manera así de mala suerte o es inteligente? Bueno, aquí es donde yo los invito a reflexionar lo siguiente. Nuestros huesos cumplen con su función de sostener o darle lo que es estructura a nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando de la columna vertebral, bueno, pues sabemos, al igual que cualquier casa o edificio, una de sus funciones es mantener equilibrado el peso entre el lado derecho, izquierdo, frente y atrás. A nivel columna sabemos que tenemos en el mero medio un conducto que es por donde baja lo que es la médula espinal. Y a ese se le llama el conducto neuronal. Después hacia los lados entre cada una de las vértebras se hacen unos forámenes intervertebrales que dan salida a las raíces nerviosas, que por cierto, el 90% de las raíces nerviosas a lo largo de toda tu columna no poseen fibras que perciban el dolor. Y es muy entendible dado que cualquier paso, brinco o acción que hagas, si tú tuvieras un grado alto de sensibilidad al dolor, no lo harías porque estarías constantemente quejándote. A diferencia de si, por ejemplo, si yo me pego aquí de esta forma, con ese simple y sencillo golpecito ya sentí una cierta molestia, ¿no? Entre mayor es el impacto, mayor es el dolor. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de una estenosis, esta estenosis, si se está presentando en columna, es por un problema postural biomecánico. Y cuando estamos hablando mecánico, estamos hablando de movimiento, movilidad. Entonces, número 1, factores a tomar en cuenta, ¿ok? Nadie tiene control voluntario sobre sus músculos posturales, porque nadie levantó la mano y dijo, no, pues yo quiero una columna desviada, ¿verdad que no? Bueno, entonces, estos músculos posturales responden a un área en nuestro cerebro que se llama el sentido de la propiocepción. Y ese es el que ubica nuestro propio lugar en espacio y dimensión. Y sucede que este responde a unos sensores que se encuentran a lo largo de toda nuestra columna, en los músculos intrínsecos, en los ligamentos de columna y en las articulaciones de cada una de nuestras vértebras, que se les llaman los mecanorreceptores. En base a eso, ¿ok?, está enviando una constante información hacia tu cerebro, en este caso el sentido de la propiocepción, y está detectando cómo te estás manteniendo tú en lugar y en espacio, y en base a eso está reaccionando diciéndole a los músculos posturales, hazte para acá, hazte para un lado o hazte por el otro. Y le quiero dar un ejemplo. Vamos a decir que cuando ustedes deciden ponerse en esta posición, bueno, en automático ustedes decidieron que se iban a poner hacia el lado izquierdo o hacia la parte de enfrente o hacia el otro lado o hacia atrás, pero esos son los músculos que nosotros tenemos control voluntario. Los antagonistas son los que responden a ese movimiento que tú presentaste, y esos son los que van a tensionarse para impedir que tú te vayas más hacia un lado. Entonces, tomando en cuenta que en muchas ocasiones vivimos lo que son los traumatismos de alto impacto, como son accidentes de auto, caídas de bicicleta, motocicleta, patines, en los deportes, etc. Todos estos impactos, ¿ok?, dependiendo del grado que pudiste haber vivido, caídas de caballo, segundos pisos, escaleras, etc., pueden contribuir a lo que es una alteración biomecánica, en donde al existir un accidente de aceleración, deceleración, con un impacto, ¿ok?, estos músculos posturales tienden a autoprotegerte. Entonces, por consiguiente, generan lo que es un espasmo o una contractura. ¿Para qué? Para evitar un daño mayor a la región en la cual tú te afectaste.
Y si tú no lo atiendes pensando de que fue solamente el golpe y dices, tú sabes qué, me voy a tomar estos fármacos que son relajantes musculares o antiinflamatorios o para el dolor simple y sencillamente, tu cuerpo va a pasar por un proceso de readaptación en donde se va a adaptar y al periodo de unos días tú te vas a sentir bien. Pero después, al tiempo, vas a decir, ¿sabes qué? Pues yo me caí en tal fecha y me lastimé la rodilla, por darles un ejemplo. Pero resulta que eso fue hace, no sé, 3, 4 meses. Y ahora, a veces cuando me trato de parar de la silla o subir o bajar del auto o levantar o acostarme, siento un pequeño dolor en cierta región de la cadera o en cierta región de la columna lumbar. Y entonces aquí lo que está sucediendo es que en base a ese proceso de adaptación que sufriste bajo el mecanismo del traumatismo, entonces está sucediendo que ciertos músculos se están autoprotegiendo para impedir que tú te generes un pellizco mayor. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las articulaciones, sobre todo en columna, entre vértebra y vértebra tienen los que son los famosos discos. Pero estos discos, como carecen de flujo sanguíneo, se dice que son avasculares, pues entonces lo que significa es que si sufren algún tipo de lesión, pues la sangre no va a llegar directamente a repararlos. Estos discos lo que tienen que hacer es lo contrario que hace el corazón. El corazón bombea, en este caso el disco lo que tiene que hacer es succionar. Y en su succión lo que logra es una ultrafiltración a partir de la sangre que se encuentra por fuera de las membranas articulares. La ultrafiltra solamente permitiendo todo aquello que no esté suficientemente viscoso y que sea esencial para mantener la integridad de la articulación, y cambia la densidad, viscosidad y coloración de la sangre y la conocemos con el líquido con el nombre de líquido sinovial. Así es, el líquido sinovial no es otra cosa más que sangre ultrafiltrada a la cual le da a tus componentes articulares todo lo necesario para mantenerse en condiciones óptimas y lubricadas. Entonces, yo quiero que imaginen lo siguiente: si ustedes tienen una puerta y esta puerta se encuentra un poco desalineada, cada vez que ustedes la abren y la cierran va a generar un poco de fricción. Esa fricción se va a traducir en lo que es desgaste de la puerta, desgaste de la bisagra y desgaste del mismo piso donde está generando la fricción. Bueno, en tu cuerpo, al no existir la movilidad correcta de la articulación, partes individuales de la articulación, que puede variar desde ligamentos, tendones, membranas articulares, discos, dependiendo de la articulación, menisco o cartílago, no va a ser capaz de ultrafiltrar adecuadamente los nutrientes necesarios y entonces vas a comenzar a presentar lo que es un desgaste articular, ya sea en columna, sea rodilla, sea el hombro o sea cualquier articulación, porque así es como estas articulaciones se mantienen en condiciones óptimas. Tu cuerpo, como mecanismo de autoprotección en columna, lo que tiende a hacer con una articulación inestable es generar lo que es una osificación de esos tejidos que deben de ser blandos, como son los ligamentos o los tendones. Y entonces comienza a ensanchar a la articulación tratando de establecer lo que es, vamos a decir, un tripié, ¿ok? Para darle al máximo posible una estabilidad, pero si tú no lo atiendes con tiempo, al paso del tiempo, el canal por donde viaja, ya sea la médula espinal o alguna raíz nerviosa, se va a ver reducido y se va a ver afectado por este crecimiento óseo, y es a lo que te van a decir que tienes una estenosis, y lo más probable es que te van a querer recomendar algún tipo de intervención. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta los factores biomecánicos y decimos, bueno, número 1, no tienes por qué ver única y exclusivamente la zona del dolor, porque la zona del dolor es solamente donde se está manifestando el problema, pero no significa que ahí esté
la raíz causa del problema. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que tu estenosis se encuentra en columna lumbar. Pues sucede que la columna lumbar, a su vez, depende del soporte de lo que es el equivalente a la cimentación en una construcción, que viene siendo la articulación coxofemoral. Y esta, a su vez, la columna lumbar no está aislada, sino que sostiene a la columna dorsal, a la columna cervical y las extremidades superiores. Entonces, si tú tienes una columna, vamos a decir, desviada hacia tu lado derecho, ¿ok?, en donde tú te estás quejando de un problema de la espalda baja aquí abajo, si tú no arreglas la columna desde el punto de vista de arriba, nunca vas a compensar los pesos que esta misma columna baja está haciendo. Entonces es típicamente que puedas presentar lo que son las intervenciones quirúrgicas fallidas. No es porque haya fallado el procedimiento de tu especialista, sino más bien porque no atendió a la raíz causa del problema, y entonces estás presentando el problema que te estás quejando, ¿ok? Tomando en cuenta eso, pues sabemos, por un lado, que no es una falla de tu cuerpo que haya decidido depositar más calcio en esa región, sino que es un proceso de adaptación inteligente de acuerdo a la circunstancia que presenta toda tu estructura. Después, pues si les gustó este video, yo les invito a que nos den like, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y los compartan. Y si presentan alguno de estos problemas, no duden en llamarnos, hacer cita y, ¿por qué no?, recibir una opinión diferente de la cual ustedes ya se están atendiendo de alguna manera u otra y dicen, ¿podremos darle solución de una manera? ¿Podremos revertir esta situación? Bueno, los invito a que lo piensen. Muchas gracias por su atención.